Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, quién sabe, ¿no? Eh, depende del momento en que esté viendo este video, por supuesto. Vamos a dar inicio, ¿no?, con la unidad número 3 del plan de nuestra asignatura. En particular, vamos a hablar en este video sobre los hechos ilícitos, partiendo, digamos, de la parte general, ¿no? Yo me refiero a lo que comprende esta responsabilidad extracontractual. Esta responsabilidad extracontractual que evidentemente, a diferencia de la responsabilidad contractual, donde existe un vínculo jurídico previo, en la responsabilidad extracontractual, este vínculo nace a propósito de un delito o cuasi delito civil por lo que dispone el artículo 2314 de nuestro Código Civil. ¿Ok? Entonces, vamos a leer primero este artículo para poder ir entendiendo el contexto. ¿Ya? El 2314 nos dice lo siguiente, que por cierto son las fuentes de la responsabilidad extracontractual. El artículo 2314 dice: el que ha cometido delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito y cuasi delito respectivo. O sea, estamos hablando que hay una independencia entre lo que se refiere a la responsabilidad penal y a la responsabilidad civil, lo que persigue cada una de estas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el concepto de delito y cuasi delito civil podemos encontrarlo a propósito de los cuasi contratos. eh, el artículo de los, claro, acá está. Aquí está, 2284, dice: si el hecho es ilícito, si el hecho es ilícito y cometido con la intención de dañar, constituye delito. ¿Qué delito? Delito civil. Luego, si el hecho es culpable, pero cometido sin la intención de dañar, constituye cuasi delito. Por lo tanto, acá nosotros en el artículo 2284 del título 34 de nuestro Código Civil, a propósito de los cuasi contratos, por cierto, en su inciso tercero y su inciso cuarto, nos da la conceptualización de delito y cuasi delito. Por lo tanto, ¿cómo nos va a ser importante analizar primero lo que es el hecho ilícito? ¿Ya? Eh, por lo tanto, de los hechos ilícitos en general, en una materia, eh, digamos, íntimamente relacionado con nuestro derecho punitivo. ¿Por qué? Porque la distinción entre uno y otro, ¿verdad? No tiene mucha utilidad eh, y pierde un poco la trascendencia. Eh, la tendencia hoy eh, es que la responsabilidad civil extracontractual tiene un derecho de varios significados, ¿no? Varias terminaciones. Por ejemplo, podemos señalar una responsabilidad civil, una responsabilidad jurídica, una responsabilidad legal, puesto que la ley determina, como no hay un contrato, ¿cierto? Y hay un delito cuasi delito, es la ley que te obliga. Entonces, se habla de diferentes temas, pero el fondo de todo esto es que hay una imposición, y una imposición en el sentido de que una imposición legal de poder reparar el daño causado. ¿Y por qué? Porque se hizo o se ejecutó un hecho ilícito, ¿ya? Eh, por lo tanto, civilmente uno puede llegar a ser responsable tanto del ilícito, del delito y cuasi delito. ¿Ya? Y está obligado a poder indemnizar los perjuicios ocasionados. A la luz, primeramente, del artículo 2314, que acabamos de leer, ¿cierto? Es donde nos dice, eh,
es obligado a la indemnización. ¿Te das cuenta? En su parte pertinente. Ahora, cabe tener presente que el hecho ilícito eh, ocurrido es una fuente de las obligaciones. Claro, porque, porque el delito y cuasi delito son fuente de las obligaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, nuestro código de Bello, ¿no? Nos habla de los delitos, casi delitos, también como fuente de las obligaciones. Si nosotros nos vamos al famoso artículo 1437, nos dicen cómo son o qué son las fuentes de las obligaciones. Son aquellos hechos o actos que nacen, ¿cierto? O que hacen nacer vínculos jurídicos. Aunque en estricto rigor, el 1437 dice las obligaciones nacen ya del concurso real de dos o más voluntades, ¿cierto? Pero por de pronto, o del hecho que ha causado daño a otro, como los delitos y cuasi delitos. ¿Te das cuenta? Y en todos los casos, ya es consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasi delitos. ¿Te das cuenta? Y por lo tanto, habla ya también de un hecho ilícito. O sea, nos vuelve a repetir la palabra hecho ilícito también, como hemos hablado sobre esta responsabilidad extracontractual y en particular el hecho ilícito. Y por lo tanto, podemos señalar que este hecho ilícito es fuente de la obligación. Y por lo tanto, al ser una fuente de la obligación, nace un derecho correlativo. Un derecho correlativo en el sentido de que una persona ha causado daño a otra. Y esta persona que ha causado daño tiene la calidad de deudora. Y esta persona que se le causó el daño tiene la calidad de acreedor, tiene un derecho de crédito, tiene un derecho personal. ¿Y por qué? Porque hay una fuente de obligación, que es el hecho ilícito, que es parte integrante del delito civil. ¿Te das cuenta? Entonces, y a su vez, el delito es una fuente de las obligaciones. Y por tanto, el hecho ilícito es una fuente de la obligación. Ahora, Eh, la responsabilidad, por lo tanto, nace así, esta figura de acreedor y deudor, y hablamos también, por lo tanto, de una responsabilidad extracontractual, eh, y la ley, digamos, uno podría llegar a concluir que la única fuente. Aunque muchos autores dicen no, pues, los contratos eh, y la ley serían las únicas fuentes de las obligaciones. Bueno, para mí solamente la ley, porque el contrato es ley para las partes, ¿no? Una ley particular, ¿no? Una ley general, como la regla general. O sea, los efectos del acto de contrato por regla general le afecta solamente a los sujetos que han concurrido con su voluntad a poder celebrar dicho contrato. Por lo tanto, a mi parecer, la ley sería la única fuente de la obligación. Pero para que no se me confundan, estamos hablando, chiquillos, del hecho ilícito en el contexto de la unidad 3 de nuestro plan de la asignatura, en el sentido de que el hecho ilícito es una fuente de las obligaciones y además es parte integrante, ¿no?, del delito civil. ¿Ya? Y si es culposo, sin la intención, es un cuasi delito. Pero es tanto el delito cuasi delito forman parte de la fuente de la responsabilidad extracontractual también. Ahora, eh, obligaciones legales. La ley es la fuente mediata de todas las obligaciones. La ley reconoce en las demás fuentes el efecto de creador, que crea un vínculo jurídico. ¿Entre quién? Entre el acceptance o sujeto activo de la obligación y el solvent o sujeto pasivo de la obligación. Eh, y ya hemos explicado quién es el acreedor y quién es el deudor en esta situación. ¿Cierto? En la situación que estamos hablando de haber cometido un delito cuasi delito. Eh, Ahora, algunas obligaciones legales, derecho de familia, por ejemplo, eh, es una fuente bastante, ¿no? De las obligaciones legales. Por ejemplo,
lo que pueden llegar a tener los padres y los hijos sujetos a patria potestad. Ahora, recordemos que la patria potestad es, ¿qué es? ¿Qué es la patria potestad? ¿Ya? Es una institución del derecho de familia, ¿qué más? ¿Qué es la patria potestad? Ya es la facultad que tiene el padre o la madre de administrar los bienes de su hijo no emancipado. ¿Ok? Estamos analizando esto a propósito de las obligaciones legales, ¿ya? Para que no se me vayan a confundir. Ya. Pero ¿qué más es la patria potestad, po? La patria potestad, su naturaleza jurídica es ser un usufructo legal. Bien. Es un derecho legal de goce. Profe, ¿por qué es un derecho legal de goce? Bueno, por algo muy sencillo. Es derecho legal de goce toda vez que los padres o quien tenga a su cuidado al menor, sujeto a esta patria potestad, puede percibir los frutos de la administración. No entiendo, te explico. Por ejemplo, los hijos heredaron, ya estoy inventando, una casa en Quintero, ya. Y si se arrienda esa casa, el canon de arrendamiento puede percibirlo lícitamente quien tenga la patria potestad. La patria potestad, por lo tanto, es en sí un usufructo legal y es un derecho legal de goce, por lo que acabamos de comenzar, de comentar. Y dice el 243 del Código, la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres o a la madre sobre los bienes de su hijo no emancipado. La patria potestad se ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo que está por nacer. Son meras expectativas, no forman derecho. Pero eso no quiere decir que no estén protegidos por otro derecho. Ya, para análisis, por supuesto que sí. Ya, bueno, esto a propósito de las fuentes o obligaciones de carácter legal, ¿no? Y por lo tanto, el derecho a familia, tenemos este tema de los padres y los hijos sujetos a potestad. También yo diría las obligaciones de carácter alimenticia, ciertos tipos, clases de relaciones de vecindad, eh, también son fuentes de obligaciones, en ciertos casos, fuentes de obligaciones legales, ¿no? Eh, También hablamos de en el derecho tributario, ¿no? Que ustedes están estudiando con mucho entusiasmo, con mucho ahínco, ¿no? Hablamos sobre las obligaciones legales de carácter tributario también, ¿no? Bueno, ¿cuáles son el fundamento de estas obligaciones legales? Se fundamentan en un interés colectivo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el derecho en sí, eh, en materia de familia, por ejemplo, busca la conservación de los bienes, de la educación, ¿no? Eh, las obligaciones legales se resume en un principio que nosotros recogimos, ¿no? A propósito de la teoría de responsabilidad, que es no dañar al otro. ¿Se acuerdan de eso, no? Perfectamente. Está el principio de la compensación de la culpa también. Ya, bien, 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 qué bueno que se recuerda. Vámonos entonces ahora, ya habiendo eh, analizado este hecho ilícito, en resumen, como fuente de obligaciones, ¿no? Como parte integrante del delito civil, cuasi delito en su caso, ¿no? Si, sin la intención, pero sigue siendo un hecho ilícito. O sea, está bien, usted no lo hizo sin intención, pero sigue siendo una fuente de las obligaciones, ¿no? Eh, Ahora, la responsabilidad extracontractual, nosotros sabemos, es que el daño es un elemento sine qua non de la responsabilidad extracontractual. Entonces, como el daño es un elemento sine qua non, cabe tener presencia, por tanto, que no existe responsabilidad extracontractual sin daño. ¿Te das cuenta? Y no hay daño sin responsabilidad. O sea,
No, por regla general, por supuesto. O sea, ¿por qué? Porque en definitiva nosotros sabemos que hay ciertas circunstancias que son modificatorias de la responsabilidad en materia civil, ¿no? Que se puede ir dando. Pero la regla general es que todo daño debe ser reparado a la luz del artículo 2329, inciso primero, que analizamos el principio de la reparación integral del daño. Otra cosa importante, eh, otra cosa importante es que el, el- la noción, ¿no?, de la responsabilidad extracontractual, aparte de ser el daño como elemento sine qua non, tenemos que entender que la indemnización de perjuicio, resarcir, es poder volver al punto inicial. Ahora, la regla general, que esto se traduce en un monto de dinero, ¿no?, para poder reparar ese daño. Por lo tanto, se debe resolver un estatuto jurídico de responsabilidad civil que consiste en determinar los criterios o condiciones según las cuales las consecuencias patrimoniales de daño sufrido por una persona radica en el patrimonio de la otra que hizo el daño. Ya, hay ciertas interrogantes, por lo tanto, que vamos a tener acá. Interrogantes como, por ejemplo, casos cotidianos, ¿no? El caso que les comentaba de el tren, en donde van varias personas, se cruza una vaca, eh, de quién es responsable. Más aún, ahí hablábamos sobre el famoso cúmulo de responsabilidades, que como siempre lo he dicho, no es que se va a acumular, eso no es así, es un problema de opción, ¿no? No podemos sacar una doble indemnización, ¿cierto? Por lo tanto, la responsabilidad nos plantea en general, ¿no? La responsabilidad civil nos plantea varios interrogantes, por ejemplo, eh, ¿cuál va a ser la determinación o el monto de el daño moral? ¿Cuál va a ser la cuantía, ¿no? O cuál es la regla de atribución de responsabilidad que podría ser de carácter más justo? No sé, hay cómo nosotros llegamos a determinar, ¿no? Cómo nosotros llegamos a determinar el criterio que tenemos que ocupar para fundamentar la responsabilidad. Y evidentemente nosotros tenemos un derecho a la responsabilidad y, por cierto, está dentro del contexto, que no se nos olvide, de un principio, de un pilar y de un pilar sumamente importante, un pilar que significa el principio de la responsabilidad en general, que no se nos olvide eso, por cierto. Ahora, eh, hay, hay ciertas nociones, yo pienso, ¿no? Hay ciertas nociones, yo pienso, que nos habla un poquito de la responsabilidad civil extracontractual. Por ejemplo, a falta de una razón jurídica para poder atribuírsela a un tercero, el principio general que la pérdida del accidente debe caer o quedar donde corresponde. La pregunta esencial entonces sería cuáles son las razones de derecho o cuáles son las razones que el derecho habrá de considerar a propósito del costo de los daños que sea atribuido a un sujeto distinto que la víctima. Y por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, responsabilidad por culpa o negligencia, que hace responsable al tercero que causa el daño a condición que haya actuado, eso sí, con culpa o con dolo. La responsabilidad estricta, que ustedes conocen, que es la responsabilidad objetiva, también lo hemos hablado, y que parte desde el punto de vista del principio de la reparación integral del daño, que por regla general todo daño que puede imputarse malicia o negligencia
malicia, sinónimo dolo, negligencia, sinónimo culpa, debe ser reparado. 2329, ya lo hemos dicho. Y el seguro privado, ¿cómo, cómo, no, cómo nosotros, en general, la sociedad, en el seguro privado, ¿no? Obligatorio, que garantiza la reparación de la víctima, estableciendo, por lo tanto, un deber legal respecto de quien ha realizado una actividad que es riesgosa, que es riesgosa. Y por lo tanto, es la ley que obliga a sacar un seguro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se sabe que esa actividad es riesgosa y es muy posible que cause un daño. Por lo tanto, el seguro viene a ser un elemento importante para entender todo este concepto o todo este modelo de atribución de los costos de los accidentes, por ejemplo. Eh, Ahora, descartando el seguro, porque por supuesto que no responde a los principios de responsabilidad civil, más que nada responde a un evento de contrato, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que analizar un modelo de atribución más generalizado en el derecho moderno, ¿no? Que nos habla sobre la responsabilidad por culpa o negligencia. La responsabilidad o el fundamento para poder atribuir este tipo de responsabilidad a un tercero radica que el daño, ¿no? eh, ha sido causado por su acción culpable. Esto es, ha sido resultado de una acción que ejecuta y viola, ¿no? Un deber de cuidado. La mayor parte de los deberes de cuidado no pueden ser definidos exhaustivamente por nuestra norma, digamos, o por el derecho. Y por eso es que los jueces dicen, no, pues acá usted tuvo que haber actuado con ese cuidado. O sea, yo estimo, porque cualquier otra persona en esa misma situación tuvo que haber actuado de esa manera, digamos. ¿Ah? Eh, Ahora, depende de muchas condiciones también, pues, ¿no? Depende de la profesión, depende, lo digo yo, porque de la profesión en el sentido de la ciencia o arte, o sea, es muy distinto, por ejemplo, una automotora que vende un vehículo con la rueda sin apretar las tuercas, ya. Se le vende a una persona, esta persona sale feliz con su auto nuevo o seminuevo y se le suelta la rueda. Y su rueda gira, 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 gira y llega muy brutalmente. Imagínate la velocidad, 120 por hora, llega a una velocidad tremenda y mata a una persona. Entonces, ¿quién es responsable? ¿No? La persona que no se percató al recepcionar el vehículo que estaba en condiciones o la automotora que le vendió ese vehículo. Eh, em, y esa figura va a cambiar y el razonamiento va a cambiar si es quien vende el vehículo una automotora o una persona natural o una persona que no se dedica a la venta de vehículos. ¿Podríamos cambiar entonces dicha responsabilidad? Son cuestiones que se van, que se van escalonando en un razonamiento que tiende a entender, digamos, que la responsabilidad del propietario del vehículo motorizado por accidentes de tránsito, a propósito de responsabilidad estricta, o de hidrocarburos, o de otras sustancias en el mar, por ejemplo, o sustancias de plaguicida. Todo esto atiende a estatutos de responsabilidad estricta, ¿no? Objetiva. No importa que usted actuó con dolo o con culpa, hubo un daño, hay que repararlo. ¿Ya? Y la regla excepcional, porque la regla general es que no hablamos ya todo esto a propósito de la responsabilidad estricta objetiva. Hay un riesgo creado, ¿no? Hay un riesgo creado y no tanto por la negligencia. Bueno, y porque la actividad es riesgosa, eso es todo. Ya, sigamos un poquito con esto. Yo no me voy a referir a lo
a la evolución histórica de la responsabilidad, puesto que no creo que sea un elemento tan importante, porque ustedes lo estudiaron en Derecho Romano, así que no creo que haya problema con eso. Eh, sí voy a hablar ahora de estatutos especiales de responsabilidad. Hemos analizado el hecho ilícito como fuente de obligaciones. Hemos visto un poquito eh, sobre el contexto general, ciertas interrogantes bastante interesantes de poder tener en consideración, de tener en consideración puesto que eh, nosotros como un estatuto, como sujetos, ¿no? Susceptibles de que nos hagan daño y de hacer daño, evidentemente, eh, tenemos o se nos va a aplicar cierto estatuto de especiales de responsabilidad. Recordemos un poquito que a fines del siglo XIX la idea puramente era restitutiva, o sea, de la responsabilidad. Y hizo bastantes crisis a propósito del siglo XIX por acciones, por la revolución y por el establecimiento, digamos, más bien eh, donde hay ciertos accidentes del trabajo, de transporte de pasajeros, que tuvo en el derecho comparado, por ejemplo, a mantener un principio de responsabilidad por negligencia como régimen general. Esta responsabilidad o estatutos especiales de responsabilidad estricta por actividades en específico. Y por eso que la responsabilidad objetiva, donde no importa el actual doloso o culposo, hubo daño, hay que repararlo, y hubo un daño, hay que repararlo, puesto que hay una situación riesgosa, que entiende el legislador, que es riesgosa, y por eso que no hay que probar, ¿no? El dolo o la culpa. Eh, Ahora, en la evolución de todas estas instituciones, son bastante determinantes las concepciones de justicia y los fines que nosotros hemos visto en los otros videos anteriores, ¿no? Justicia distributiva, ¿no? No dañar a otro, el principio de prevención, etcétera. Principalmente el principio de prevención. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a dejar como título para el video de la próxima semana, y que ya hemos estado introduciendo también en las clases las clases sincrónicas, ¿no? Vamos a dejar como título la responsabilidad por el hecho propio. Luego de eso, analizar la responsabilidad del hecho propio, vamos a analizar ciertos elementos, acción, omisión, elementos de responsabilidad por culpa o negligencia. Vamos a analizar la capacidad como condición de imputabilidad. Vamos a todos estos elementos que hemos hablado reiteradamente sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual, que lo voy a volver a repetir: daño, nexo causal, capacidad delictual y actuar doloso o culposo. En particular, por lo tanto, vamos a tener que ver, como les comento, la responsabilidad por el hecho propio. Luego vamos a hablar sobre la responsabilidad espejo o la responsabilidad refleja, como dice la doctrina comparada, ¿no? Más conocido en Chile como responsabilidad por el hecho ajeno. ¿Okay? Pero bueno, por de pronto vamos a estudiar la otro video, la responsabilidad por el hecho propio, con una gran interrogante por sí. Que estén muy bien. Ha sido un gusto grabar este video introductorio, ¿no? Para que ustedes se distraigan un rato. Y nos vemos en la clase sincrónica. Que estén muy bien. Hasta luego.